Una pregunta que nos hacemos, Miquel. Sí, Susana, ¿cuál es la situación de la alta velocidad en España? ¿Faltan recursos? Lo vamos a comentar justo ahora mismo con Ismael García Villarejo, periodista especializado en finanzas. Isma, buenos días. ¿Qué tal, Miquel? Buen día. Vamos a ver en cuánto hemos invertido durante los últimos 5 años, del 2020 al 2025. Estas son las cifras. En la red de alta velocidad española se invierte muchísimo dinero. El debate está en qué se va ese dinero. Hemos investigado, como comentas, los últimos 5 años y lo que hemos visto es que efectivamente se ha hecho una inversión muy potente de 1.000 millones de euros, sobre todo concentrados en los últimos 2 años en la red de Madrid-Andalucía, que curiosamente, también es verdad que es la línea más antigua, se comen prácticamente 1/3 del total destinado en España, 3.500 millones de euros, al mantenimiento y renovación de la red completa. Pero si lo ponemos en comparación con la inversión absoluta que se lleva el AVE, estamos hablando de 20.000 millones de euros. Es decir, si esto lo bajamos a escala 100, vemos que por cada 100 euros que se invierten en España en alta velocidad, apenas entre 15 y 20 euros se destinan solo a mantenimiento. Estamos viendo el tanto por ciento, aquí lo tenemos. Nueva y expansión un 80%, el 20% restante en gestión y en mantenimiento son las cifras que hemos visto ahora. Pero justamente. Claro, ¿se invierte? Sí, pero es que vemos que pasan muchos más trenes, hay mucha más frecuencia de trenes en las vías. Vamos a repasar desde el año 2020, ¿cuántos trenes al día, Ismael? Se nota la llegada de los operadores privados. En el 2020 había 23 trenes al día que suponían una frecuencia de 40 minutos, un tren cada 40 minutos en el tramo en el que ha habido el accidente. Los últimos datos nos dicen que esa frecuencia se ha duplicado, con entre 48 y 50 trenes diarios y por sentido. Esto es importante. Con lo cual se ha multiplicado por 2 duplicado, el número de trenes que está pasando ahora mismo. Has hecho también una comparativa de cifras, porque, por ejemplo, si hablamos de los expertos, de los que invierten muchísimo más de tecnología puntera, nos tenemos que ir hasta Japón. Claro. Vamos a comparar cifras, España y Japón. ¿Y cómo nos quedamos? Vamos al contexto internacional, porque vemos que ese tren cada 20 minutos sí que es verdad que viene de duplicarse en frecuencias, pero hay la red pionera y la red más eficiente del mundo, que es la del Japón, tiene un tren cada 4 minutos. Es decir, esto es prácticamente frecuencia de metro, circulando en algunos tramos hasta 350 kilómetros por hora. ¿Qué sucede allí? El planteamiento es justamente al revés. El grueso del dinero se va a mantenimiento y la porción más pequeña se queda para ampliar la red. ¿Por qué? Porque hacen un mantenimiento intensivo y exhaustivo todas las noches. Todas las noches se despliega un auténtico ejército de profesionales y de ingenieros de la compañía ferroviaria japonesa, con la maquinaria que sea. Lo que hacen son microacciones que te evitan llegar a grandes proyectos, como por ejemplo el de los 700 millones que tiene que paralizar un tramo completo que comentaba el ministro de Transportes. Esto además tiene una incidencia muy concreta, que es que las incidencias son muy puntuales en la red del tren bala japonés. Con lo cual son más puntuales, aquí tenemos muchísimas más incidencias. Es verdad que circulan con muchísima más velocidad y los accidentes mortales, de momento, ellos no llevan ninguno. Estamos hablando de una red que en 60 años no ha tenido ni un solo accidente y aquí, desgraciadamente, ya estamos hablando de uno. Todo esto quiero introducir... Esto le vamos a preguntar precisamente a Ramiro, porque, claro, estamos viendo que la frecuencia se ha duplicado en cuanto a trenes. Más que duplicado. Felicidades por el informe, porque me parece pertinente todos los datos que se dan. Es más que duplicado, de 23 a un mínimo de 48-50, es más que duplicado. Y me parece muy pertinente la comparación con Japón, porque ahí la frecuencia es descomunal y la velocidad todavía es más alta que en España. Pero, como ha dicho él, cada noche hay un ejército de gente poniendo eso a punto y asegurando que no hay ningún resquicio al desastre. No ha habido ningún desastre en Japón. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Pues como los aviones, si no pensáramos que los aviones... Es que a lo mejor se cae, pues no subiríamos nunca en un avión, ¿no? Estaríamos... Por eso lo que está en juego ahora es la credibilidad de la alta velocidad, que, insisto, es la joya de la corona en España. Es el mantenimiento. Los números de renovación, te he puesto el ejemplo. Si tu grifo ya está obsoleto, lo tienes que cambiar. Tienes que llamar al albañil, decir, oye, cámbiamelo y ponme este grifo tan mono nuevo y tal. Muy bien. Pero si tú no limpias cada día tu casa y haces una serie de cosas a diario, que no es cambiar es lo que cosas, no se ha hecho aquí. la casa es invivible. El mantenimiento, el famoso mantenimiento.